Listo, muy buenas noches para todas y para todos. Entonces, bienvenidos a esta tutoría de fundamentos y enfoques de la investigación social educativa. El día de hoy voy a tratar un tema que es muy, digamos que voy a tratar una generalidad de una parte importante del diseño de un proyecto de investigación, que es precisamente los diseños metodológicos o que hace parte un poco del enfoque, ¿no? Digamos que ya en la primera parte, más o menos, tengo entendido en cierta medida que con la profesora Gladys, pues también se abordaron unas generalidades, sobre todo de los enfoques, ¿no? De este par de enfoques que existen en la investigación en general, ¿no? Que son en principio lo cuantitativo, lo cualitativo y lo mixto, ¿no? Son enfoques, son paradigmas en donde básicamente lo que sucede o lo que, un poco como para verlo desde una perspectiva medianamente histórica, ¿no? Es las formas en las cuales se concibe la realidad un poco. Y en esa medida, históricamente, por ejemplo, hay una forma de concebir la realidad que es, entre comillas, lo objetivo, ¿no? Esto viene un poco digamos, desde el planteamiento del dualismo cartesiano, ¿no? En donde hay un objeto y hay un sujeto. Y entonces, el sujeto, ese famosito cogito ergo sum, puede conocer el objeto de estudio. Y entonces, en la medida en que puede conocer el objeto de estudio y dar cuenta de una totalidad de un objeto de estudio, entonces crea unas formas para acceder a ese objeto de estudio y para conocerlo, básicamente. Y esas formas, indudablemente, digamos, con el pensamiento cartesiano, se cifran en formas que aparentemente son objetivas, que es un poco como los principios, y esto lo estoy abordando de una manera muy general, ¿no? Los principios de las disciplinas que llamamos científicas o de las ciencias duras o de las ciencias básicas, ¿cierto? Entonces, indudablemente allí, aparte de Descartes, pues están otras figuras importantes, ¿no? Todo el pensamiento newtoniano, todo el pensamiento copernicano, ¿no? Y una serie de, digamos, de propuestas científicas que lo que hacen es radicalizar la forma del conocimiento en cuanto a que existe un objeto y ese objeto es posible conocerlo y conocerlo quizás casi en su totalidad. Digamos que esta es una perspectiva que tiene un auge bastante fuerte en toda la noción positivista de la filosofía y de la concepción del mundo, porque el positivismo y no es simplemente una postura filosófica, no, sino es una postura filosófica que se extiende a las formas de conocimiento, ¿no? A la sociología, a la antropología, y es, para resumirlo, digamos, de una manera también muy breve, ¿no? Obviamente eso tiene sus características, sus ramificaciones, sus complejidades, ¿no? Pero es digamos, una corriente filosófica que afirma en cierta medida, surge del método científico, ¿no? Y afirma en cierta medida que hay unas formas fundamentales de conocimiento a través de la objetividad y a través de la racionalidad, fundamentalmente, ¿no? Entonces, nuevamente, hay posibilidades de ver al individuo y a la sociedad como objetos de estudio, y es posible explicarlo, ¿no? De hecho, en gran parte, por ejemplo, muchas de las ciencias que conocemos, que es de las ciencias humanas, ¿no? Nacen desde esa mirada positivista, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo, por ejemplo, es la concepción sociológica y sobre todo los inicios de la sociología en América Latina, ¿no? Que incluso trae aspectos como la frenología, ¿no? Esa ciencia, esa pseudociencia de finales del 19, principios del 20, ¿no? Que creo considera que la inteligencia o la explicación de los fenómenos sociales puede medirse a través del tamaño de, del cráneo humano, ¿no? Entonces,
Incluso hay teorías sociales de finales del 19 principios del 20 que consideran en alguna medida que la sociedad también puede explicarse a través de, de las medidas del cráneo, ¿no? Entonces, obviamente allí hay una postura bastante colonial y racista, ¿no? En donde hay una serie de asociaciones y esto tiene unas implicaciones, digamos que es científico objetivo, pero tiene unas implicaciones políticas que han sido básicamente que evidentes en todo el desarrollo histórico de, de la historia reciente de la humanidad, ¿no? Consideraciones aún en cierta medida actuales, ¿no? En donde ciertas poblaciones que son consideradas menores o minorías no han sido tenidas en cuenta, por ejemplo, digamos, en la producción de conocimiento o en las organizaciones sociales, ¿no? La organización de la sociedad, por ejemplo, como los indígenas, como los afrodescendientes, ¿no? Todas esas implicaciones vienen en alguna medida de un concepto no necesariamente así, pero sí de ciencia muy fuerte. Yo creo que de eso también quizás, no sé si de pronto con ustedes, porque yo arranco los cursos de fundamentos de investigación planteándome una mirada importante sobre de dónde nace el concepto de ciencia y de dónde nace el concepto de investigación científica, porque es casi que bastante complejo plantear investigaciones actuales que sean problemáticas, que realmente estén mirando los problemas de la sociedad, si tampoco no comprendemos en cierta medida cómo nace el concepto mismo de la ciencia, ¿no? Esto es un poco de filosofía de la ciencia y estudios sociales de la ciencia, y cómo la ciencia, el concepto de ciencia es también un producto histórico, social y cultural, ¿cierto? Y hay una ciencia que es hegemónica, que es la occidental, y hay otras disciplinas, saberes, que no son considerados ciencias, ¿no? Las personas que están en el área de en la línea de interculturalidad, pues podrán dar también cuenta de ello, ¿no? Que son considerados saberes, entre comillas, y esa condición es una condición que es una condición que desde ciertas nociones de poder pues se considera menor. Bueno, igual sucede con, digamos, con los procesos de discapacidad, no de inclusión, en alguna medida mirada desde ese punto de vista del capacitismo, ¿no? Entonces todo esto para decir que hay una, digamos, hay una serie de división en alguna medida en los enfoques, ¿no? Entonces, se, hasta hace algunas décadas se pensaba que los enfoques de tipo cuantitativo eran enfoques de la ciencia, de las ciencias duras, básicas, ¿no? Y lo cualitativo era para las ciencias humanas y sociales, y digamos que entre lo educativo, lo pedagógico, ¿no? Y en esa división, pues en cierta medida se consideraba, en alguna medida, como que tenía más validez científica por esa noción de objetividad que los estudios de tipo cuantitativo, no, la noción de que lo numérico genera verdades absolutas y las otras ciencias sociales y humanas, pues digamos que era un conocimiento, pero muy debatible y subjetivo, ¿no? Esas dos nociones están siempre en la disputa de las discusiones de la filosofía de la ciencia, ¿no? Incluso ahora hay muchas, digamos, eso no se puede desconocer que sigue siendo debatible, ¿no? Pero nuevamente, digamos, hay un estudio muy interesante de un sociólogo francés, por ejemplo, que se llama Bruno Latour, que, que muestra, él tiene un texto que es muy, muy bonito, si algún día tienen la posibilidad de leerlo, se lo recomiendo mucho. Él plantea, digamos, una teoría que se llama la teoría del actor red, pero Bruno Latour tiene un texto muy bonito que se llama, bueno, con otro investigador sociólogo que se llama Steve Wolgar, que se llama La vida en el laboratorio y la construcción de los hechos científicos. Y un poco en cierta medida muestra cómo a través, digamos, dos sociólogos mirando lo que hacen unos científicos en el laboratorio, ¿no? Muestran cómo el hecho científico es construido a través también en alguna medida de las necesidades del científico, ¿no? Como los científicos que están constantemente leyendo datos, leyendo cosas, pues tienen indudablemente una serie de sesgos que incluso invitan a que
la hipótesis que ya tiene planteada, pues se haga absolutamente todo lo posible para dar cuenta de que esa hipótesis realmente digamos, es verdadera y se ignoren otra serie de hechos que podrían, digamos, cambiar los resultados. Esto para decir en cierta medida que en las ciencias humanas y sociales, por ejemplo, las nociones de objetividad no son tan al lugar, no porque no exista, digamos, una posibilidad de generar conocimiento, sino porque precisamente también en las ciencias que consideramos duras o básicas no existe tal objetividad. Siempre está la mirada de el investigador puesta en el producto, en el objeto, ¿no? Entonces, nuevamente, esa división cartesiana que ya vamos a verlo, digamos, en los métodos particulares de la división sujeto y objeto, pues es bastante debatible precisamente porque yo no me puedo alejar como investigador ni mis creencias en alguna medida puedo dejarlas, ¿no? De cierta manera de perspectiva, ¿no? El trabajo del investigador es tratar en cierta medida de garantizar una serie de condiciones que se pueden repetir, ¿no? En los experimentos, por ejemplo, científicos, pero nunca en esas verdades absolutas que pretendía el positivismo científico. Entonces, esto también para un poco para tratar de como de explicar en cierta medida que ni los diseños cuantitativos son únicamente de las ciencias básicas, ni los diseños cualitativos son únicamente de las ciencias humanas. Y que de hecho, ahorita, digamos, la investigación científica actual, sobre todo en humanidades, invita incluso a tomar cosas de lo cuantitativo para ponerlo en diálogo con lo cualitativo, ¿no? Va un poco más en esa idea del método mixto, pero que digamos que en cierta medida, ¿no? También no es solo simplemente una combinación de los métodos, sino implica otra serie de reflexiones que igual ya se harán en la medida de lo posible cuando se esté investigando o cuando se proponga algún tipo de enfoque de esto. Esos enfoques, digamos que en la medida general, los enfoques son estos tres y en lo cualitativo, que es pues, en donde nos vamos a enfocar, porque la mayoría de investigaciones de ciencias sociales y humanas tienen indudablemente un enfoques cualitativos, aterrizan en una serie de diseños. Entonces, el diseño básicamente, o la forma en la cual se piensa el diseño, es precisamente a través de resolver la pregunta en la que hablábamos la tutoría pasada quizás, y es cómo voy a yo como investigador cumplir con mi objetivo y dar cuenta de mi objeto de estudio, ¿no? Si yo tengo un objeto de estudio que es analizar, voy a poner el ejemplo que estábamos hablando ahorita con la compañera, ¿no? Las experiencias de aprendizaje de los estudiantes de X, si yo quiero analizar esas experiencias, tengo que saber cómo voy a analizarlas. Y hay distintas formas de analizarlas. Ese análisis parte de, en primero, una reflexión indudable de cuál es la necesidad para cumplir mi problemática, cuál es el contexto y el entorno en el cual estoy, y a través de, digamos, de esa reflexión, de la forma en la cual yo organizo los datos y de cómo voy a recoger los datos, trato de decir el diseño que quizás me sirve mejor a mí para explicar este cómo es este diseño. Lo que no quiere decir que no pueda yo usar algún otro tipo de diseños o combinar diseños de investigación, porque no, cuando se propone un diseño en una investigación, y aquí voy a hacer un paréntesis, pensemos que todo proceso investigativo no es, no es y una camisa de fuerza en donde yo digo, tengo que hacer esto y necesariamente lo voy a cumplir al 100%, ¿no? La idea es que sí, la idea es que sea más o menos un plan de trabajo y que en mi diseño, mi proyecto de investigación, pues yo ojalá pueda realizarlo absolutamente todo. Esa es la expectativa. Pero pensemos un poco en los docentes de compañeros suyos que estaban hace un año aquí recibiendo clases igual virtualmente, ¿no? Y que en 15 días iban a encerrarse en los colegios y ya tenían proyectos de investigación montados, ¿no?
La realidad siempre supera en alguna medida a cualquier tipo de proyecto de investigación. Entonces, lo que se propone se espera que se realice, pero eso requiere también en alguna medida ciertos ajustes, ciertos cambios que son posibles darlos. Entonces, en esa medida, existen distintos tipos de diseño. Hay un metodólogo digamos, de los más importantes que se llama John Creswell, que plantea en alguna medida que hay 5 formas de diseño de investigación que posiblemente agrupan a otros diseños, pero no, digamos encontramos algunos más importantes. No vamos acá a hablar de estos 5 y de otro que se abre, que digamos no está en la propuesta que hace Creswell, pero que estaría en cierta medida muy cercano de estos 3, que es lo que ustedes van a ver en un seminario aparte el otro semestre, que es la IA que se complementa con IA. Digamos que son 2 métodos, dos diseños diferentes de investigación, pero que van en cierta medida girando en torno a un mismo problema de investigación. Eso también, digamos, esta grafiquita un poco para dar cuenta también de algo muy importante que yo creo que también debemos tener en cuenta, ¿cierto? Y es que las formas de recolección de datos, había una serie de tradición en esa noción positivista en donde estaba muy fundado la división entre objeto y sujeto de estudio, en donde las únicas formas de recolección de datos son prácticamente algo que se usa casi que en todas las investigaciones o que se usaba en todas las investigaciones que eran las entrevistas, ¿no? Entonces, hay una creencia errada y uno mira en alguna medida muchas formas en donde, digamos, en el apartado donde tienen la ficha de investigación ustedes, donde dice instrumentos de recolección de datos y siempre la generalidad que aparece en la entrevista, ¿no? Entonces, es bastante interesante porque el proyecto de investigación, y voy a poner el ejemplo de siempre, por ejemplo, mejorar las prácticas, mejorar o contribuir al mejoramiento de la lectura, del proceso de lectura en los estudiantes de X institución, ¿no? Instrumento de recolección de datos, entrevistas, y no hay más. La pregunta indudablemente que aparece allí es, bueno, ¿cómo yo doy cuenta de que si mi objetivo es que los estudiantes lean mejor y comprendan que si los estudiantes están en la tradición del proceso de lectura, digamos en la tradición teórica, ¿no? De hace un par de décadas, que si hay 3 niveles de lectura, que son literal, inferencial y crítico, ¿cierto? Que si los estudiantes leen, digamos, literal y comprenden la literalidad del texto, que simplemente es el desciframiento del código de la palabra, que pueden inferir algo, algunas cositas, pero que no tienen una lectura crítica del texto, y si la intención es contribuir al mejoramiento del proceso de lectura, yo necesito que los estudiantes, por lo menos, si no hacen inferencias en un texto, sea cualquier tipo de texto, no literario, no literario, no importa, que por lo menos mejoren en ese nivel o incluso sean, digamos, planteen posiciones críticas frente al texto, ¿cierto? Entonces, ese sería, digamos, el quid, lo importante de una investigación de ese tipo, ¿cierto? Que los estudiantes puedan plantear, ojalá, posiciones críticas frente a un texto. La entrevista no me sirve para recoger la información, para absolutamente nada. Yo no puedo preguntarle a un estudiante o a decirle la lectura y hacer a modo de entrevista. ¿Usted considera que lee críticamente ahora el texto? Los estudiantes van a decir sí, entonces con la respuesta de sí, ya los estudiantes no, decían que no y decían que sí después y ya se acabó la investigación, ¿cierto? Hay otras formas de recoger información distintas, en donde, por ejemplo, que aparecen acá en cierta medida ligado hacia que está cercano a lo etnográfico y lo fenomenológico, por ejemplo, mucho más quizás acá en lo fenomenológico, que es la revisión
el significado de una experiencia, en este caso de la experiencia de la lectura de los estudiantes. Y planteo una serie de talleres que me evidencien que adquirieron la competencia lectora, pero aparte, no sé, un grupo focal en donde se debata el tema particular de un texto y yo como observador de este grupo focal doy cuenta de que se genera algún tipo de postura crítica frente a la lectura del texto después de haber realizado una primera fase de investigación que son unos talleres. Entonces, por ejemplo, digamos esa investigación, así hablando a grandes rasgos, ¿no? Que se me ocurre ahorita, de una investigación-acción con un enfoque tipo fenomenológico, porque no solo se va a revisar la competencia de lectura, sino también la experiencia de lectora a través de un grupo focal. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, pongamos otro tipo de investigación, ¿no? Digamos que mi investigación no tiene que ver con el ejemplo clásico de lectura y escritura, ¿no? Sino con un ejemplo un poco de algunas que también veo por ahí, por ejemplo, digamos, de la importancia de los juegos tradicionales para la convivencia escolar, por ejemplo, de una cultura específica. Nuevamente, mi instrumento de investigación no puede ser la entrevista. No puede decir entrevistar a el estudiante a decirle cuáles creen que son ustedes los juegos más importantes y hacer la entrevista a los padres de familia, cuáles son los juegos más importantes de la región y con esos dos datos decir si los estudiantes consideran que estos son juegos importantes y que esos juegos pueden ser importantes para la convivencia escolar, entonces ya respondí mi objetivo. Porque si mi pregunta de investigación está enfocada hacia la importancia del juego tradicional en una acción como es la convivencia escolar, yo tengo que arrancar de un estado cero y plantear en principio un instrumento de investigación, ¿no? Que me dé a mí la fiabilidad y la posibilidad de decir, los estudiantes tienen para hablarlo, digamos, ejemplificándolo, ¿no? Este estado arrancan en este estado cero de convivencia. ¿Cómo doy cuenta de eso? Porque hago una observación directa en el aula y una caracterización, mi instrumento hace la observación directa y los estudiantes se hacen un matoneo, pelean bastante, ¿no? Y salen a sus espacios de esparcimiento y descanso y también hay, digamos, roces y riñas, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues una serie de trabajo, ¿no? Que en principio sería, pensaría uno etnográfico, ¿no? En la medida de conocer el juego tradicional, cuál es la importancia del juego para esos estudiantes, ¿no? Para sus familias, ¿cierto? Y en esa medida entonces voy conociendo y voy dando cuenta de cuál es la importancia del juego y hago actividades que en donde los estudiantes jueguen. Y allí voy a mirar si realmente mejoró o no el aspecto de la convivencia escolar. Estoy hablando de dos lugares de investigación o dos ejemplos de investigación que pueden ser estos o no. Por ejemplo, digamos el comentario que hace Nancy Janet sobre la observación directa debido a la pandemia. Claro, hay un fenómeno que nos acompaña, que es precisamente la imposibilidad de estar en el aula directamente con los estudiantes. Entonces, hay métodos, por ejemplo, de investigación etnográficos, un método de investigación que se llama etnografía digital, que es como un hijo de la etnografía en donde yo puedo revisar qué está sucediendo en un entorno virtual a través de una serie de instrumentos que tiene la etnografía digital y una serie de técnicas, ¿cierto? Que incluso ya posteriormente vamos de pronto a ahondar en algunas de ellas, ¿no? Que la etnografía digital puede ser combinada, por ejemplo, con un método biográfico narrativo. Entonces, creo que era Nancy, igual con la que hablábamos ahorita, eh, posiblemente el diseño y la investigación de Nancy al analizar las experiencias de los estudiantes, las experiencias de aprendizaje de los estudiantes en el contexto de pandemia, sea un diseño de etnografía digital narrativo, en donde yo qué es lo que voy a hacer a través de el entorno digital, voy a pedirle al estudiante que haga una serie de narraciones de su cotidianidad estudiante. Entonces,
allí hay una herramienta de investigación, no le estoy preguntando nada, no estoy haciendo una entrevista estructurada, semiestructurada, nada de eso, simplemente nárreme una semana de trabajo suyo diario en donde la narración esté enfocada precisamente simplemente en lo que usted hace eh, para aprender en la escuela, con las guías que se le está haciendo. Si usted le llega la guía el sábado por WhatsApp al teléfono de su mamá y usted me va a narrar qué es lo que hace, por favor, establece me levanté a las 7 de la mañana, hice estas labores y después de 7 a 8 no se me qué. Y él empieza a hacer una narración y esa narración puede ser acompañada nuevamente de una etnografía digital. Entonces, claro, allí hay otro método que es distinto a la entrevista. El estudiante me está contando a mí la experiencia de aprendizaje y me va a dar cuenta a mí en esa medida, no sé, estoy inventando, puede ser que sea así, que el tiempo que le dedica, si el estudiante a la entrevista, al aprendizaje es media hora y después el estudiante se dedica la mayor parte de su tiempo a colaborar en las labores de la casa, si es en un entorno rural, a eh, ayudarle a su padre, a su madre, a ordeñar la vaca, a hacer las labores de agricultura, ¿cierto? Y entonces me va a dar a mí en esa primera narración, digamos, un indicio de que allí hay otras formas de aprendizaje que no son las escolares, por ejemplo. Y puedo pedir al estudiante que me haga una segunda narración y incluso sería un método que lo cobijaría la investigación-acción, ¿cierto? En donde voy a decirle al estudiante que me narre la experiencia, por ejemplo, de agricultura, en donde él está aprendiendo algo, por ejemplo, que no sabía antes. Y entonces, ¿a qué me va a llevar esa investigación? Indudablemente a dar cuenta cómo hay experiencias de aprendizaje por fuera de la escuela que no necesariamente están mediadas por guías. Entonces, digamos que allí hay múltiples de posibilidades. Exacto, ahorita, digamos en la propuesta que estaba acá, que se me borró, ¿no? Que nos propone el señor Orlando Falborda, ¿cierto? Hay un método, una forma dentro de la IAP que son las cartografías sociales. Y es decir, a través de la imaginación que hace la sociedad sobre sus territorios, podemos identificar ciertas características o de los espacios, ¿no? Ahorita digamos que el conocimiento en las humanidades ha tenido varias posturas epistemológicas, ¿no? Entonces, más o menos después de los 70 hay algo que se llama el giro lingüístico, en donde toma mucha importancia, en cierta medida, el lenguaje como casi que como una totalidad, ¿no? Entonces me empiezan a decir la filosofía, la antropología, la sociología, todo el lenguaje, estamos mediados constantemente por el lenguaje. Ahorita, por ejemplo, hace un par de décadas también hay algo que se llama el giro topográfico, y es que precisamente nos hemos dado cuenta, o los investigadores, la gente que sabe mucho sobre el tema, se ha dado cuenta que el espacio es fundamental, por ejemplo, para el aprendizaje, poniéndolo en nuestro contexto educativo. Y que esa división jerárquica que de la escuela, ¿no? De el docente aquí y los chicos organizados acá espacialmente, lo que crea, por ejemplo, en el estudiante que está acá, es diferente la relación de enseñanza y aprendizaje del estudiante que está acá y del estudiante que está acá. Algo que se ve muy claro, por ejemplo, en las formas que tienen algunas culturas indígenas, en donde la organización de sus escuelas es circular, ¿cierto? Y todos están equidistantes al lugar del conocimiento. Metafóricamente, incluso esta persona que está más alejada una, de alguien que entre comillas tiene el conocimiento, pues indudablemente va a tener otra serie de procesos de aprendizaje, ¿no? Eso hace parte, digamos, de la exploración topográfica o que podría uno recoger información con una cartografía social. Claro, ¿a qué voy yo con esto? Que existen múltiples y cada vez existen distintas formas
de recoger información que no necesariamente tiene que ser la entrevista. La entrevista es una que indudablemente es posible, claro, si yo estoy haciendo un estudio de tipo biográfico, es importante hacer una entrevista, no necesariamente una entrevista estructurada, puede ser una entrevista semi-estructurada, bueno, ya allí, o en un estudio de caso, pero existen también otras formas de recolección de la información. La entrevista es algo que se implanta porque, y nuevamente, en esa noción de nosotros somos investigadores, no tenemos que en ningún momento interactuar con nuestro objeto de estudio. Entonces simplemente le damos unas preguntas, él responde y nosotros las leemos y ya, pare de contar. Esto digamos que ha sido reevaluado constantemente a través de las teorías sociales, de los estudios sociales de la ciencia, de la sociología mucho más actual y contemporánea, ¿no? Que es importante tener en cuenta y un poco hacia la idea de la cartografía, y es eso tiene que estar estrechamente relacionado con el objetivo general y con el objetivo específico, ¿no? Con los objetivos específicos, sobre todo con los objetivos específicos. Los objetivos específicos me dan a mí la ruta para poder llegar al general. Y el general, hay una partecita en donde hablábamos en la estructura del objetivo, que la voy a poner otra vez en el chat, ¿cierto? Que es verbo, que es la acción que yo voy a realizar, más responder a unas preguntas, que es el qué, es decir, cuál es el objeto de estudio mío, que generalmente allí es donde están las categorías teóricas y de allí es donde yo saco y extraigo cuando voy a hacer mi informe de investigación, mi marco teórico y mis antecedentes, analizar las experiencias de aprendizaje. Entonces, una categoría para mirar antecedentes es experiencia de aprendizaje. ¿Qué se piensa como experiencia de aprendizaje? Que es distinta a tipo de aprendizaje, ¿cierto? Hay esto y hay otras formas. La experiencia está mucho más ligada hacia las formas fenomenológicas de conseguir la pedagogía. Bueno, aquí hay otro. El cómo, que es el método que estamos hablando, y el para qué. Entonces, en el cómo es que está acá mi método. Analizar las experiencias de aprendizaje a través de narrativas digitales de los estudiantes. ¿Para qué? Para dar cuenta, para comprender el fenómeno educativo en contextos de pandemia, por ejemplo. No necesariamente que sea así objetivo, puede ser diferente, ¿cierto? El cómo me va a dar cuenta a mí de la forma metodológica principal. Por eso es tan importante redactar y que algo en lo que ha ahondado, que el objetivo esté de manera muy bien redactado, sobre todo el general, con esta estructura que estoy poniendo aquí en el chat. Pero también es fundamental, algo en lo que he recalcado y seguiré recalcando en todas las tutorías, la parte de saber, conocer cuál es el estado de nuestra cuestión, cuál es el estado del arte para poder enunciar de manera mucho más precisa y delimitada ese que es nuestro objeto de estudio. Listo, entonces, volviendo un poco a la generalidad, lo que propone Creswell más o menos son estas formas, 5 formas de, digamos, de grandes diseños o métodos. Que uno es la teoría fundamentada, que es un método, ya vamos a ver, ¿no? Que intenta en cierta medida establecer una serie de regularidades, ¿no? Estudios de caso, que pues precisamente como su nombre lo dice, es cuando nosotros encontramos un caso particular y es fundamental comprenderlo, ¿no? Estudios que hacen retratos de individuales o de grupos, ¿no? Y acá entonces están las etnografías, distintos tipos de etnografías y las biografías o narrativas, más o menos son los mismos, ¿no? Si nuestra investigación es de tipo intercultural, digamos, está en la línea de investigación intercultural y responde a la pregunta de la línea institucional de investigación a la que pertenece, la maestría tiene 2 líneas que son inclusión o interculturalidad. Por eso, digamos, al principio, en las primeras tutorías que yo arrancaba, les mencionaba algo muy importante y es, en la medida de lo posible, la propuesta investigativa tiene que estar puesta al que hacer alguna apuesta de investigación a alguna de las 2 líneas o a otra que digamos que emerge pero que no está declarada, que es las tecnologías de la información y la comunicación.
Y también esto porque por algo en lo que he también insistido en las tutorías anteriores, ¿no? Yo soy muy fastidioso con algunas cositas, pero es para que ojalá nuestros proyectos de investigación y nuestras fichas, como les digo, salgan aprobados inmediatamente. Y es, pensemos un poco y hagamos esa reflexión interior de decir, realmente no es lo que estamos proponiendo acá es una investigación para una formación posgradual. Y voy a volver otra vez al ejemplo tradicional. Nosotros como licenciados en educación básica o en lengua castellana y literatura, que es generalmente en las dos licenciaturas en donde se inscribe el proyecto que yo ejemplifico siempre, tenemos que tener unas competencias básicas para poder enseñarle a los estudiantes a leer y a escribir. Entonces, ese problema de investigación no está relacionado una, eh, con una investigación posgradual, ¿cierto? Es como si un licenciado en matemáticas se propone una investigación de tipo posgradual, estrategias pedagógicas o didácticas para enseñarle la suma a los estudiantes de X grado. Él tiene, el licenciado en matemáticas, indudablemente que saber eso porque trazó una línea ya académica de 4 o 5 años en su pregrado para saber y adquirir una serie de competencias. Entonces, voy nuevamente a eso. Por eso es que la maestría se plantea dos líneas de investigación, interculturalidad e inclusión, y cuando inscribimos nuestro proyecto en alguno de ellos, pues en cierta medida sacamos de las competencias básicas y los ligamos a problemas que son actuales de la sociedad del conocimiento. El grupo de investigación es IEP, es el grupo, no sé si está bien escrito así, y no recuerdo muy bien qué significa la sigla específica. Yo les averiguo y les tengo el dato para la próxima tutoría. Y bueno, entonces volvemos al punto. Bueno, les decía que entonces generalmente las, las, las de la línea de interculturalidad, gran parte estarán acá. Exacto, bien, gracias, Lady. Eh, digamos, es el que en el que se escriben todas las tesis de la maestría en educación, porque es el grupo de la facultad. Generalmente las de inclusión van por este lado, no, ahí sí no puedo decirlo en la mayoría de las ocasiones, pero sí en algunas ocasiones. Y bueno, están los estudios de tipo fenomenológico que están, digamos que parten de una tradición filosófica que es la fenomenología y que busca en cierta medida explicación de experiencias. Vamos a ir ahondando un poco en, en ese sentido, porque para hacer una explicación voy a hacer ahorita una explicación general como de características puntuales de de los diseños, ¿no? Entonces, digamos, para tratar de imaginarnos un mapa de cómo estaría nuestra investigación, en qué lugar estaría un poco mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos los estudios de caso. Pensemos un poco que los estudios de caso no necesariamente, digamos, voy a leer la cita, el caso es un sistema integrado, no es necesario que las partes funcionen bien, los objetivos pueden ser irracionales, pero es un sistema. Por eso las personas y los programas constituyen casos evidentes. Los sucesos y los procesos encajan, pero en definición, y no es probable que los métodos que se abordan en esta obra sean de utilidad para su estudio. ¿Esto qué quiere decir un poco más o menos? Y es decir que estamos acostumbrados en esa noción de objetividad a que en el objetivo todo funciona de manera particular, ¿no? Y funciona de manera correcta. Los estudios de caso no necesariamente quiere decir que lo lleven a un lugar en donde no funcionan las cosas, y ya vamos a ver ahorita otros ejemplos. Se me desordenó ahí la diapositiva, pero precisamente, digamos, en el estudio de caso es donde existe algún tipo de particularidad en un fenómeno, en una experiencia, en una situación que yo estoy identificando, en una problemática que estoy abordando, ¿cierto? Casos existen en todo lado. Acá lo importante es no desestimar
la investigación pensando que es muy, que digamos que es muy particular y entonces no merece la pena ser investigada, porque generalmente esos casos son los más importantes en las investigaciones en educación y de tipo cualitativo. Por ejemplo, digamos, ahorita estoy dirigiendo una investigación que, que me parece muy interesante y muy potente y es precisamente dar cuenta de una estrategia didáctica en donde de una estrategia didáctica para el mejoramiento de la lectura en un estudiante con dislexia y la estrategia didáctica está mediada por la oralidad. Entonces hay dos, digamos, hay dos escenarios allí posibles y es un estudio de caso en donde el estudiante que está diagnosticado con dislexia, necesitamos que el estudiante mejore sus procesos de lectura, pero no a través de las formas tradicionales de, mejor, de digamos, en las cuales se enseña a leer, sino a través de ejercicios de actividad física en donde el cuerpo, física y digamos de otras particularidades, en donde el cuerpo sea el protagonista y sea el mediador del proceso de lectura, ¿no? Es lo importante, digamos, acá que me interesa resaltar, ¿no? Que precisamente, digamos, la lectura ha sido concebida como un acto meramente cognitivo y, y de manera muy tradicional como el desciframiento de un código. Entonces, el ejemplo más, digamos que, como tradicional, ¿no? Icónico es la M con la A se dice ma. Y cuando usted junta ma con ma, es mamá. Y ya, y para de contar. Y así muchos, digamos que aprendimos a leer y se había pensado que la lectura era ese desciframiento de una serie de aspectos fonéticos y fonológicos, ¿cierto? Pero hay teorías actuales enmarcadas en un área del lenguaje que se ha denominado literacidad, en donde han hecho evidente que hay formas más, digamos que el estudiante, el niño aprende de una manera más receptiva la lectura cuando eso se liga con su contexto sociocultural. De hecho, estábamos revisando una investigación que es del 2018 sobre lectura y dislexia, en donde se propone no solo lo sociocultural, sino lo sociocultural y político. Entonces, nuevamente, no voy a ahondar, digamos, en el ejemplo que me interesa resaltar de este ejemplo, y es que precisamente este tipo de investigación potencializa otras formas de comprender los fenómenos y las investigaciones, más que a reafirmar teorías, lo que invitan es a comprender experiencias de cómo se está relacionando el sujeto con su entorno, con su pedagogía, con sus formas de aprendizaje en la sociedad actual, precisamente porque cambia. Y la forma en la cual leíamos hace 20 años, 30 años, ya no es la misma. En el caso que menciono, para responder a Mari, es un estudio de caso, pero es un estudio de caso que va a tener, digamos, una forma de recolección de instrumentos probablemente fenomenológico, porque se va a ahondar por la experiencia el caso es el estudiante que tiene dislexia y la experiencia de lectura del estudiante frente a una serie de estímulos corporales que se van a hacer. También incluso, y se está pensando en esa investigación, hacer algo que es relativamente actual, que se llaman también cartografías corporales. Y es dar cuenta cómo podemos entender, digamos, el cuerpo y los estudiantes digamos, hay experiencias de investigación y creo que hay una estudiante que está trabajando con procesos de lectura en entidades penitenciarias, por ejemplo, las cartografías corporales en las entidades, en esos, esa, en estas personas que han sufrido, digamos, de formas de violencia, son supremamente importantes para entender los mismos fenómenos de violencia en el cuerpo de quien la sufre, ¿no? Entonces, dibujar su cuerpo, por ejemplo, para algunas personas, ¿no? Y nuevamente, sobre todo para personas que han sido víctimas de violencia, es fundamental porque mientras está cartografiando el cuerpo, y obviamente uno está ahí acompañando el proceso, ¿no? Y la persona que está participando en la investigación van haciendo una serie también de narraciones o descripciones,
Se llegan a cosas que no se llegan, digamos, con la entrevista de normalmente de preguntarle a la persona, bueno, y usted es una persona que lo capturaron por estar robando, no sé, pero cuénteme un poco de su infancia, ¿qué pasó? Su papá le pegaba, su mamá le pegaba, cosas así. Claro, cuando él dibuja su cuerpo, encuentra alguna cicatriz y se acuerda de una experiencia, narra la experiencia y es mucho más significativo que la inmersión, digamos, de la pregunta directa del entrevistador. Son formas que pueden llegar, que el objetivo puede ser el mismo, pero la forma es importante también, digamos, allí en eso. Entonces, vale. La actividad 5, bueno, para responder a la pregunta precisa de Dari, digamos que en la actividad 5 vamos a entregar la aproximación metodológica. No importa si seguimos manejando el formato sin ficha o si ya ustedes quieren ir agregando la información en la ficha. Aquí ya, digamos, es el libre albedrío de cada uno de ustedes. Lo importante es eh, tener en cuenta, digamos, la metodología. Entonces, vale, digamos que quería abrir con el estudio de caso porque el estudio de caso generalmente es un diseño de investigación que se desestima, ¿no? Siempre tratamos de comprender lo general y comprender, digamos, a los 30 estudiantes que están en nuestra aula y tratar de dar cuenta de los procesos de los 30 estudiantes para solucionar un problema general. Y en esa medida, en algún momento, son investigaciones que son importantes, pero también son importantes las investigaciones que miran a profundidad. Puede ser un caso, puede ser una población pequeña de 4 o 5 estudiantes, no necesariamente tiene que ser una totalidad, ¿no? Nuevamente, iniciaba con este ejemplo para, digamos, ya volver al otro extremo, en cierta medida, son como los dos extremos de la investigación de enfoque cualitativo y es la teoría fundamentada, ¿sí? La teoría fundamentada sí es un proceso que, bueno, digamos que allí tiene una serie de procedimientos de codificaciones, es decir, generar, digamos, datos a través de, digamos, el establecimiento de regularidades a través de la distancia, generalmente, aquí sí se evidencia mucho la distancia entre el investigador y ese objeto de estudio, entre comillas, ¿no? Y hay algo muy importante en la idea de la teoría fundamentada, que voy a pasar rápido por ello, que es la idea de la saturación de los datos. ¿Qué plantea la teoría fundamentada? Que para poder llegar a una regularidad, es decir, casi que una generalidad, yo tengo que tener mis datos saturados. Entonces, allí si digamos tengo un fenómeno y hago entrevistas, entonces tengo una población que es estudiantes migrantes que han sido o desplazados que han sido víctimas del conflicto armado. Entonces tengo 30 estudiantes, todos tengo que han sido víctimas del conflicto y voy haciéndoles la misma entrevista uno por uno. Y tengo que hacer esa entrevista, leer esa entrevista, por ejemplo, y decir, aquí encuentro estas cosas. Hago la entrevista número 2, encuentro otras cosas, la 3, la 4, la 5, la 6. Cuando ya llego a la 15, me doy cuenta que desde la 10 a la 15 no encuentro absolutamente nada nuevo. Allí ya tengo digamos, allí ya está saturado y puedo decir que puedo generar algún tipo de regularidad porque entrevisté a 15 estudiantes, 20 estudiantes y mis datos están saturados. ¿Qué implica eso? Claro, son, digamos, en principio son investigaciones que son un poco largas, ¿no? Son a largo plazo porque tiene que estar el proyecto bien, es de, digamos, el diseño planteado y hacer una serie de regularidades de visitas, lo que se denomina, digamos, visitas a campo, es decir, estar trabajando con la población constantemente, uno, dos, hasta que el dato esté saturado. Son investigaciones nuevamente, requieren bastante tiempo, en cierta medida bastante complejidad, ¿no? Precisamente porque busca que emerjan datos a través de la recopilación de los mismos, ¿no? Entonces, un poco lo que estoy diciendo acá, lo que está allí puesto en el texto, ¿no? Después de esas, digamos, de ese recogimiento de datos o a medida que se va realizando, se codifican, ¿no? La codificación quiere decir darle un código a alguna serie de frases, por ejemplo, el estudiante número 1 del conflicto armado me dijo X cosa, entonces
esa frase significativa, le doy un código y allí es que voy mirando que el dato se va saturando, ¿no? Esa saturación de la muestra lo que nos revela en cierta medida es que hay una generalidad en los estudiantes que son víctimas de conflicto armado, por ejemplo, y acá estoy diciendo cosas que no son ciertas, estoy simplemente inventando, diciendo un ejemplo, y es que todos fueron víctimas también de violencia no solo física, sino violencia sexual, por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, allí, ¿cómo llegó a eso? A través del dato saturado, ¿cierto? Si solo le pasó a uno y después de allí no, entonces simplemente es un caso específico y se puede estudiar después como un estudio de caso, ¿no? O que todos los estudiantes fueron víctimas de desplazamiento forzado, no sé, tienen un nivel de lectura literal. Estoy diciendo cosas que no son ciertas, sino simplemente para decir que se llega a una generalidad a través de la codificación del análisis que se hace en este caso, por ejemplo, en un instrumento que generalmente es la entrevista. Esa es, digamos, una característica fundamental del estudio de caso. Los diseños etnográficos. Los diseños etnográficos lo que buscan en alguna medida, como lo plantea, estos recuadros son tomados, no aparece allí la cita en la presentación, eh, son recuadros tomados del texto de Sampieri y la metodología de la investigación, buscan en primera medida estudiar o a grupos o a organizaciones o a comunidades. Que puede ser, por ejemplo, digamos, un diseño etnográfico, tomemos el ejemplo de estudiantes migrantes, ¿no? Pero no de desplazamiento, sino estudiantes migrantes, como ha sucedido últimamente en los últimos años en Colombia, venezolanos, ¿no? Entonces, tengo mi muestra, que son 10 estudiantes que en el colegio y quiero mirar cómo es la experiencia de aprendizaje de ellos eh, digamos, en su contexto actual. Hay unas investigaciones, hay una investigación, por ejemplo, muy interesante que yo leí hace, digamos, el proyecto, lo leí ya hace alrededor de un año, que era una investigación de tipo etnográfico, fenomenológica, por ejemplo, y buscaba revisar cuál es la experiencia no solo de aprendizaje, sino incluso de migración a través, era bastante particular esta investigación, a través del relato que hacían los estudiantes de los objetos que traían de su migración, ¿no? Entonces, hay objetos que se dejan en el proceso migrante y hay objetos que se traen. Y las narraciones que hacían los estudiantes sobre esos objetos iba a ser fundamental para recopilar una serie de nociones de cómo los estudiantes aprendían o cuál era su experiencia de aprendizaje actual en torno al objeto. Entonces, acá, digamos, me interesa mostrar otra cosa que es muy importante y es, por ejemplo, ligado un poco a lo que les decía al inicio de la teoría del actor red de Bruno Latour, y es, muchas veces se desestima, por ejemplo, la importancia de lo no humano en las investigaciones hacia los humanos. Y nosotros como seres humanos estamos rodeados de un montón de cosas que son no humanas, que son importantes. Es decir, por ejemplo, en un diseño de tipo etnográfico se puede estudiar a la cultura o elementos culturales y allí es donde voy a lo no humano, ¿no? Por ejemplo, las expresiones como la comida, como la música, como incluso el entorno, ¿no? Hay investigaciones por ejemplo, digamos, una investigación que está acá en este grupo de la huerta escolar, ¿no? Sería muy importante y potente en esa investigación, aparte de la huerta, dar cuenta de cuáles son los alimentos que se van a sembrar, ¿no? Porque esos alimentos y no otros dan cuenta de un entorno cultural en el cual están los estudiantes y por qué se siembra se va a sembrar en un lugar X alimento y no otro, ¿no? Esos elementos que no son humanos, son de la cultura, son fundamentales en un tipo de investigación, por ejemplo, de tipo etnográfico. O hay otras investigaciones que han hecho, también han sido muy bonitas, en torno, por ejemplo, a elementos no humanos como los ríos. Entonces, la importancia que tiene un río en una cultura. Ah,
Pongamos el caso extremo de lo que sucede, digamos, en Ituango, ¿no? Todos los problemas que ha traído para las personas que habitaban la cuenca del río y cómo el río no era simplemente un elemento de económico, ¿no? Sino cultural fundamental y cómo digamos, hay una activista que es bastante importante, que sabe absolutamente muchísimo sobre lo que sucede en Ituango, ¿no? Que es Isabel Cristina Zuleta. Escucharla a ella es escuchar precisamente las experiencias de la cultura en torno alrededor del río, porque eran experiencias de tipo, lo vemos desde nuestra perspectiva, no pedagógico, vitales. Y como para una cultura específica, para una comunidad en particular, lo que, digamos, lo que está poniendo aquí Sampieri, ese estudio de caso cultural es fundamental, pero es fundamental entender lo que sucede con el río, comprender al río en cuanto a lo que, digamos, a lo que sucede alrededor de él como experiencia de la cultura y vital de la vida, ¿no? Entonces, este tipo de diseños, pues, invitan en cierta medida a eso, ¿no? Entonces, voy a parar acá. La próxima tutoría explicamos los otros diseños, ¿no? Que son de narrativos, estudio de caso y fenomenológicos y seguimos explicándolos así con algún tipo de ejemplos. Bueno, entonces, nada, que pasen una feliz noche, que descansen y cualquier duda al correo electrónico. Natalie, sí, dale, Natalie, tienes la palabra. Cuenta. Dale, Natalie, te oigo. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Profe, una Bien, consulta. Natalie. De casualidad, su merced ya compartió lo del documento para registrar los datos del proyecto. Sí, 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 yo lo puse en el foro de acompañamiento permanente. Ay, muchas gracias. Eh, Dale, voy a poner el link entonces, ya que me acuerdas, se me había olvidado ese asunto. Puse otra vez en el foro de acompañamiento permanente un link para aquellas personas que aún estén de manera individual puedan, puedan digamos, encontrar compañero. Pero me están escuchando aún, se me bloqueó aquí la pantalla. ¿Sí me oyen? Sí, profe, sí escuchamos. Vale, entonces, bueno, iba a copiar el link, pero mm, se me bloqueó aquí la pantalla y no me deja. Sí, compañeros, les recomiendo porfa diligenciar las personas que están trabajando de manera individual para que podamos buscar aquellos que todavía estamos trabajando de manera individual, buscar con quién trabajar en esta última entrega. Entonces, sí les agradezco un montón. Feliz noche. Buenas, ya se desconectó el profe, ¿cierto? Ay, ya se... Sí, ya se Parece desconectó. Ay, no, no vi en qué momento se salió. Él dijo que las dudas a dónde, al correo, ¿cierto? Sí, sí, al correo. correo. Gracias.